Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo webinar de la Fundación. Vamos a esperar un poquito que está la gente uniéndose y así vamos viendo que va subiendo el número de personas que han confirmado su asistencia a este webinar. Bueno, yo creo que ya podemos empezar. Muy bien, bienvenidos a todos a un nuevo evento online que tenemos en la Fundación Innovación Bankinter. En este caso es un webinar donde vamos a hablar de tecnologías cuánticas. Lo vamos a hacer de la mano de Esperanza Cuenca, de Multiverse Computing, junto con Carlos Kolczewski. Carlos, perdóname, pero no voy a decir mucho tu apellido. Está estupendo. De acuerdo, también de una startup que se llama QCentroid, y Víctor Canivel, de Kilimanjaro Quantum Tech. Los tres nos van a presentar hoy en qué consisten sus startups, pero sobre todo nos van a ayudar a entender cuáles son las tecnologías cuánticas. ¿Qué es todo ese ruido que estamos escuchando mucho últimamente en computación cuántica y en todas las tecnologías que hay alrededor? Y también nos van a poner un poco sobre la mesa en qué ecosistema se está moviendo la computación cuántica en España y la oportunidad que muchos de nosotros creemos que tiene España como país para llegar a ser un país pionero y puntero en todo el tema de la computación cuántica. En el caso de la Fundación Innovación Bankinter, llevamos un tiempo hablando de las tecnologías cuánticas y todo esto tiene un porqué. A finales del año pasado, a principios de diciembre, celebramos un foro que forma parte de nuestro think tank, en el cual reunimos a cerca de 40 expertos de todo el mundo, donde hablamos de la revolución cuántica y de la inteligencia artificial avanzada. Por eso hoy estamos aquí. Es una manera de difundir ese conocimiento que vamos adquiriendo a través del think tank y que ponemos en abierto de forma libre y transparente a la sociedad y sobre todo intentar impactar y tener un impacto en la sociedad española. De acuerdo, entonces no me voy a liar más con nosotros. Voy a pasar a hablar primero de Esperanza Cuenca. Voy a presentaros a Esperanza, os presentaré a Carlos y a Víctor. Y después empezaremos, va a ser, digamos que un webinar un poco más ameno, donde va a ser una conversación entre ellos tres. Porque consideramos que es una manera más cercana de llevaros ya de por sí un tema y un concepto un poquito difícil y más técnico de entender. Creemos que es una manera más amena y agradable de poder llegar a vosotros. Esperanza Cuenca es la responsable de estrategia y divulgación de Multiverse Computing. Es una entusiasta de la transformación digital con más de 10 años de experiencia en banca y finanzas de consumo y lleva más de 5 años en consultoría de estrategia y operaciones. La mecánica cuántica siempre ha fascinado a Esperanza. Lo vais a notar por su forma de hablar. Por lo que decidió formarse a investigar en computación y comunicaciones cuánticas. Como ingeniera, Esperanza ve la ciencia aplicada y la ingeniería como formas de construir nuevas tecnologías, resolver problemas y contribuir a la sociedad. Ella también es responsable de navegación del cambio en el Quantum Strategy Institute. Me voy a por Víctor Canivel. Víctor tiene una exitosa trayectoria ejecutiva de más de 30 años en el sector de las TICs. Esto incluye puestos de dirección general y vicepresidencia en empresas líderes de la tecnología a nivel EMEA. Ha trabajado en Hewlett Packard, en Silicon Graphics, en Perkinel. Seguido de puestos de consejero delegado y directivo en empresas emergentes europeas en los mercados de ciberseguridad y bioinformática. Actualmente se centra en la industria cuántica como cofundador y consejero delegado de Kilimanjaro, la startup de control de calidad analógico de pila completa, y como asesor de spin-off de software cuántico. Ha sido consultor del programa Horizonte 2020 de la Comisión Europea para pymes de alta tecnología. Y por último, y no menos importante, Carlos Kolczewski. Es cofundador y CEO de QCentroid. Carlos trabaja en la convergencia de Quantum Tech y Web3 para un impacto exponencial. Está obsesionado con la aceleración de la transformación sostenible de las organizaciones y las sociedades mediante tecnologías y datos exponenciales que permiten nuevas formas de colaboración a escala global. Es emprendedor e investigador de impacto orientado a la misión. Está aprendiendo, yo creo que Carlos en este caso es lo que hablamos en Long Learning. Está aprendiendo a crear y participar en ecosistemas de partes interesadas en Web3 y es además un ex alto ejecutivo de transformación digital y disrupción de nuevos modelos de creación de valor generados por la tecnología, la ciencia y los datos.
Yo no me voy a parar más aquí a hablar de vosotros porque sois vosotros los que tenéis que hablar. Entonces, a mí me gustaría plantearos una pregunta. Me sale un poquito mi rama extremeña a veces, no porque me enfade, ¿vale? Sino porque me sale de vez en cuando. Entonces, me gustaría primero, Esperanza, ¿qué es para ti el quantum computing o la Bueno, computación cuántica, ¿vale? Bueno, la computación cuántica, de manera resumida y accesible para todos, es un nuevo paradigma de computación que utiliza fenómenos inherentes a la mecánica cuántica, como son el entrelazamiento y la superposición, para procesar la información de una manera radicalmente diferente. Y esto, y lo veremos también un poquito más adelante a lo largo de este webinar, lo podemos utilizar también para transmitir información, para comunicaciones de una manera también diferente a como hacemos con las tecnologías clásicas que tenemos actualmente. Esto, para cierto tipo de problemas, pues nos proporciona en la parte de computación ventajas que en algunos casos serán polinomiales y en otros casos serán exponenciales. Y nos permite, de manera muy resumida, atacar problemas de optimización, simulación y machine learning e inteligencia artificial. Entonces, resumiendo, en la computación cuántica nos permitirá dar respuestas a preguntas que ahora o no tenemos o es muy difícil encontrar esa respuesta, y también, ¿por qué no?, pues plantearnos preguntas que no nos habíamos planteado hasta el momento. Muy bien, entonces la computación cuántica es una de las tecnologías cuánticas. Víctor, ¿nos puedes dar otro ejemplo de tecnologías cuánticas? Sí, vamos a ver. De hecho, como decía Esperanza, la computación cuántica permite hacer cálculos inimaginables con la tecnología convencional, con la tecnología actual. Y resulta que una de las promesas donde va a poder romper los límites actuales es en los cálculos que son necesarios para la criptografía que usamos en la actualidad en las comunicaciones diarias, ¿no? Para proteger nuestras transferencias de información. Y esta criptografía se basa en unos cálculos matemáticos que son muy difíciles o imposibles de realizar hoy con los sistemas actuales, pero que se van a poder romper estos cálculos, esta criptografía se va a poder romper con estos futuros computadores cuánticos. Y por tanto, entramos en esta situación de cómo resolver este problema fundamental para la economía, ¿no? Y de hecho, hay dos maneras de hacerlo, pero la más definitiva consiste en aprovechar esta magia de la mecánica cuántica, de la física cuántica, justamente para hacer lo que se conoce como comunicaciones cuánticas, que es el otro gran ámbito de uso de esta tecnología cuántica en el mundo de la informática, no únicamente en la computación, sino en las comunicaciones. Y las comunicaciones, lo que puede resolver esta nueva tecnología es la posibilidad de enviar información a través de una red de tal manera que se sepa con seguridad absoluta, que no ha podido ser interferida, que no ha podido haber ningún ejercicio de leer esa información que se está transmitiendo. O sea que la cuántica, por un lado, nos promete una capacidad de cálculo extraordinaria, de tal manera que rompe la criptografía, pero a la vez estos fenómenos nos permiten desarrollar comunicaciones cuánticas que justamente de forma absoluta defienden la capacidad de defender la integridad de la información que se envía por comunicaciones. Muy bien. Carlos, en tu caso, otro ejemplo de tecnologías cuánticas. Pues a mí me toca hablar de los sensores cuánticos. Los sensores cuánticos lo que hacen es utilizar las propiedades y los principios de la mecánica cuántica para poder medir y detectar el entorno de una manera mucho más precisa. Y voy a poner unos ejemplos, ¿no? A la hora de medir, por ejemplo, un campo magnético, la gravedad, la posición, los sensores actuales tienen limitaciones. Y lo que permite a los sensores cuánticos, de una manera muy simple, es medir la naturaleza a nivel subatómico cómo funciona la naturaleza, porque estamos haciendo también con partículas subatómicas. Los sensores cuánticos tienen la potencia de poder generar mejores campos, como os decía, para medir detección de enfermedades o también exploración geofísica o nuevos dispositivos de navegación. Es uno de los campos también con más avance y probablemente en el que veamos
impacto en más corto plazo. Muy bien. Pues hasta ahora hemos estado hablando un poquito para poner en contexto qué es el quantum computing y cuáles son las tecnologías relacionadas con tecnologías cuánticas. Me gustaría que cada uno de vosotros nos contarais qué hacéis en vuestras startups, por qué las hacen diferentes y al final vamos a ir hablando a lo largo de todo el proceso, pero que aquellos que nos estáis viendo en este momento, en el apartado de preguntas y respuestas, sepáis que podéis ir poniendo ahí preguntas porque al final de esta conversación entre ellos tres vamos a lanzarle las preguntas que vosotros o las dudas que tengáis. Víctor, empezando por ti, ¿qué nos puedes contar de Kilimanjaro? Sí, vamos a ver, Kilimanjaro es una startup que nace en el 20, justo antes de la pandemia, para desarrollar computadores cuánticos, que es un objetivo muy ambicioso porque, como todo el mundo sabemos todos, pues hay una gran actividad por parte de las grandes empresas como IBM, Google, Alibaba, en fin, y muchas startups que están intentando construir computadores cuánticos. Y este es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es crear un cierto tipo de computador cuántico que sea diferencial y que nos permita salir al mercado con garantías de éxito en un plazo de unos 24 meses. Bien, entonces Kilimanjaro nace de un proyecto académico que se propuso a la Comisión Europea y que consiste en desarrollar lo que se conoce como sistemas analógicos coherentes. Entonces, ¿la diferencia cuál es con los sistemas habituales que se están desarrollando hoy en día? La mayoría de las empresas que desarrollan quantum computers lo hacen bajo el paradigma que se conoce como de puertas cuánticas, que viene a ser un equivalente a los sistemas convencionales, los sistemas informáticos convencionales que tenemos hoy, que son muy potentes, y que la diferencia está en que estos sistemas de puertas lo que hacen es, en vez de usar los bits, el 1 y el 0, para tratar la información, usan los bits cuánticos, ¿no? Los famosos qubits, para tratar información de una forma mucho más rica. Y las puertas que se pueden aplicar en el mundo de la cuántica son puertas cuánticas y, por tanto, es un superconjunto de las puertas lógicas que se usan en los sistemas informáticos convencionales. Por tanto, estos sistemas cuánticos usan qubits y usan puertas lógicas cuánticas. Bien, el problema que tienen estos sistemas, el problema fundamental que tienen estos sistemas es lo que se conoce como la corrección cuántica de errores. Estos quantum bits, estos qubits, son extraordinariamente frágiles y conforme se interacciona con ellos para darles instrucciones de qué puertas tienen que hacer cada vez, en cada paso, pues se introduce una posibilidad mayor de que colapse, ese qubit cuántico colapse en un bit clásico, el 1 y el 0, y por tanto pierda su magia cuántica y por tanto se pierda la capacidad de aprovechar las grandes ventajas de la computación cuántica. Este es el gran problema digamos, el desarrollo de estas tecnologías cuánticas a fecha de hoy, y hay diferentes opiniones acerca de cuándo se va a poder resolver. Se habla de fault tolerant, o sea, tolerantes a fallos, y pues según, digamos, diferentes opiniones, pues puede ser de aquí 5 años, de aquí 10 años, de aquí 15 años. En fin, es un campo de desarrollo muy importante, pero va a llevar un tiempo, va a llevar un tiempo. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es algo diferente. En vez de hacer un sistema cuántico de puertas, donde continuamente estás diciendo al qubit qué es lo que ha de hacer, qué puerta tiene que hacer, es un sistema analógico que consiste en aprovechar la magia de los qubits para que hagan cálculos de una forma diferente, pero lo fundamental es que la interacción con el qubit para que haga lo que tenga que hacer es sumamente ligera, es sumamente, digamos, sencilla, de tal manera que la probabilidad de que se incurra en un error cuántico es órdenes de magnitud inferior. Y entonces esta es la diferencia de lo que estamos intentando hacer. Para completar un poco esta introducción, decir que somos una spin-off de 3 centros académicos en Barcelona. Uno es el Instituto de Física de Altas Energías, que está muy ligado al CERN en Ginebra.
donde se fabrican o se diseñan y se fabrican los qubits que estamos usando nosotros y donde diseñamos estos chips analógicos cuánticos. Después también somos spin-off de la Universidad de Barcelona, del Departamento de Física Teórica, de donde viene todo el know-how de los algoritmos cuánticos, que son los que al final aprovechan esta magia cuántica. Y también somos spin-off del Barcelona Supercomputing Center, que es la cabeza de la red española de supercomputación, donde tenemos una relación muy estrecha con todos los expertos en computación de altas prestaciones y que son los usuarios lógicos y habituales de la computación cuántica. Es decir, los usuarios de High Performance Computing, que tienen cálculos muy complicados a realizar, justamente son los que están esperando poder utilizar estos futuros computadores cuánticos. Entonces, esta triple, digamos, este origen triple nuestro nos es un gran beneficio porque podemos aprovechar el know-how y las colaboraciones con estos tres centros. Así que de momento vamos a dejarlo aquí porque vamos a seguir después, más adelante. Muy bien, gracias, Víctor. Esperanza, ¿qué pasa con Multiverse? Bueno, Multiverse es la compañía de software cuántico más grande de Europa. Ya somos más de 87 personas, más del 40% de mis compañeros tienen un doctorado y creo que en torno a 20-30% somos mujeres. Y en Multiverse Computing nosotros lo que hacemos son algoritmos puramente cuánticos y también algoritmos que decimos inspirados en cuántica. Ahora voy a explicar un poquito lo que es eso. Con una misión muy clara, que es democratizar la cuántica, llevar la cuántica a todo el mundo y muy particularmente a las empresas. Nuestros clientes típicamente son grandes empresas donde yo de verdad pienso que la computación cuántica y en este caso la parte relacionada con algoritmia, pues contribuye a su progreso y de una manera más amplia pues al progreso de la economía y por tanto de la sociedad. Como explicaba antes Víctor, que aparte Víctor con Kilimanjaro pues somos compañeros en el proyecto Cuco, que es el proyecto, digamos, uno de los proyectos más importantes que hay en España sobre computación cuántica o tecnologías cuánticas con una aplicación práctica a las empresas. Por una parte, algoritmos puramente cuánticos que ejecutamos en computadores cuánticos, por ejemplo, el computador que está construyendo Víctor y sus compañeros, en cuanto esté disponible no podemos esperar para poner nuestras manos sobre él, o de otros fabricantes. Nosotros no tenemos computadores, nosotros somos agnósticos al hardware y utilizamos cualquier máquina que sea la que tenga mejor rendimiento y de mejor respuesta a la necesidades de nuestros clientes. Y luego hacemos también algoritmos inspirados en cuántica. Dentro de nuestros cofundadores está Roman Orus, que es una persona muy experta y con mucho conocimiento en un tipo de estos algoritmos que llamamos Tensor Networks. Y estos algoritmos lo que hacen es, o las Tensor Networks lo que hacen de una manera muy simplificada es reducir la dimensionalidad de un problema de manera que podemos resolverlo sin perder exactitud, digamos, con menos dimensiones, ¿no? Por así decirlo, menos variables si queremos. Y este tipo de algoritmos, algoritmos inspirados en cuántica, los ejecutamos en High Performance Computers, en centros de computación de muy alto rendimiento, que son clásicos, y también pues, se pueden ejecutar en GPUs, ¿no? En Graphic Processing Units. Y esto es lo que nosotros hacemos. Actualmente estamos en ya creo más de 10 sectores distintos. Empezamos en finanzas y ahora nos hemos diversificado a otros sectores como son la energía, fabricación, ingeniería, y también pensando en entrar en el sector de la ciberseguridad desde el punto de vista de utilizar Quantum Machine Learning y Quantum Artificial Intelligence para detectar intrusiones, que eso es diferente de lo que comentaba Víctor de comunicaciones ultra seguras mediante tecnologías cuánticas. Y esto es de manera resumida lo que hacemos y pues por supuesto siempre encantada de estar con compañeros pues como Víctor y como Carlos. Muy bien. Carlos, es tu turno. ¿Qué nos puedes contar?
que creo Pues que bueno, vosotros sois los más jovencitos, por sí, así decirlo. empezamos el proyecto, como dicen los americanos, en Stealth Mode hace, yo creo que casi 2 años, pero trabajaba hace 14 meses y la compañía la creamos en octubre del año pasado. Voy a contarlo con una historia corta con modo de superposición, siguiendo la analogía. En nuestro caso, la historia empezó porque hace 4 o 5 años nos juntamos un conjunto, bueno, teníamos experiencia de juntarlos hace 2 años, pero con vidas pasadas teníamos experiencia de empezar a experimentar con computación cuántica y algoritmos y nos unimos varios colegas con una misma visión de superposición. Por un lado, la gran potencia que tiene la computación de algoritmos cuánticos en solucionar problemas altamente complejos, y como físicos algunos o ingenieros es un gran juguete con mayúsculas tener esa capacidad. Entonces, por eso nos propusimos la misión de proporcionar el potencial de la computación cuántica, acompañar todos los tamaños de manera sencilla y asequible. Esa es la potencia que tenemos, muy ambiciosa y a veces un poco naif, que es lo que ayuda. Y por otro lado, nuestra experiencia práctica en experimentar con computación y algoritmos cuánticos, nos dimos cuenta de 3 cosas. Uno, la complejidad que hay para acceder a talento. La segunda, la complejidad que hay para poder integrar algoritmos ordenadores cuánticos en corporaciones y organizaciones grandes, incluso también medianas. Y tercero, la gran problemática que hay de comparar algoritmos y ordenadores entre ellos, que a veces es comparar animales con frutas o peras con manzanas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer esto de manera sencilla? Aquí hago un pequeño parón para poner un concepto fundamental que es la ventaja cuántica. En el mundo de cuántica, la ventaja cuántica es cuando, y corregirme luego Víctor o Esperanza, cuando un ordenador cuántico, un algoritmo cuántico puede resolver un problema mejor, más rápido, más preciso o con menos coste energético que el mejor superordenador del mundo. Entonces todavía no estamos en ese punto, pero parece que vamos a llegar entre 1, 8 años, 10, según a quien preguntes, pues está más cerca de 1 o más cerca de 10. Y antes de esa ventaja cuántica, pues hay muchas compañías que tienen que experimentar, como os decía, con diferentes algoritmos, diferentes ordenadores. Nosotros proporcionamos 2 cosas. Uno es una plataforma que permite definir un problema y asignar algoritmos cuánticos o clásicos con diferentes ordenadores clásicos o cuánticos para compararse y poder seleccionar el que mejor funciona para un caso de uso en función de recompensa, coste de ejecución o tiempo de ejecución. Segundo, permitimos que el algoritmo que mejor solucione ese problema para las características de la compañía se pueda integrar de manera enterprise con compliance, seguridad en organizaciones. Esa es una de las partes que hacemos, con lo cual permitimos el continuous benchmarking que llamamos y la calibración continua de tu solución. Problemas, algoritmos, datos, continua comparación e integración. Y luego, por otro lado, estamos trabajando para el momento de la ventaja cuántica en colaborar con el mayor número de compañías posibles que ofrecen hardware o algoritmos cuánticos o inspirados en hacer un marketplace de soluciones con la intención de que compañías que no tienen equipos, no tienen conocimiento, no tienen por qué saber de bits o de qubits complejas, de temas complejos, puedan, que entienden muy bien su solución, que es lo que llamamos problem owners, puedan ir a nuestro marketplace, encontrar la solución, ver los datos de comparación que mejor se adapta a sus necesidades, elegirla, usarla y pagarla. Y con ello contribuir a cerrar ese gap que hay entre investigación, expertos en cuántica, hardware y dueños de problemas. Muy bien, desde luego 3 startups que os complementáis. Os necesitáis unas a las otras para poder tener vuestro negocio, al fin y al cabo. ¿Qué oportunidades veis en el panorama español dentro del ecosistema de estas tecnologías? ¿Cómo creéis que está España en el quantum computing? ¿Veis que tiene una oportunidad? Bien, si queréis empiezo yo y continúo. Venga. Uno, yo creo que España es uno de los top 5 centros en cuanto a talento del mundo en quantum computing y tenemos una de las pocas oportunidades que yo he visto en años de trabajar en tecnología digital de continuar siendo este liderazgo, con lo cual el primer resumen es que España es top en cuanto a talento, capacidades, ecosistema, comunidad. La oportunidad para mí desde el punto de vista de España de startups son 2. Uno, que las startups puedan aumentar a las corporaciones públicas, organizaciones públicas y privadas en sus problemas utilizando tecnologías cuánticas, con poco estamos hablando en computación, con lo cual vamos a generar una industria más potente, más sostenible, como decía Esperanza, y más próspera. Y segundo, tenemos la oportunidad de tener una industria cuántica nacional que sea líder internacional. Y para eso necesitamos pues, mucho apoyo, ¿no? Por comentar 2 de los temas.
Sí, yo ahí estoy totalmente de acuerdo con Carlos. Yo un poquito lo que añadiría es que al final, en cierta forma, estamos hablando de una revolución y hablamos de la revolución cuántica, ¿no? Que a veces parece un poco silenciosa, como bien era el título de la reunión del Future Trends Forum en diciembre. Yo ahí añadiría que en estos esfuerzos de democratización están los esfuerzos que hace Víctor, los esfuerzos que hace Carlos, lo que hacemos nosotros, también con nuestra plataforma Singularity, que una de las ideas que se les ocurrió a mis compañeros es ¿por qué no hacemos un plugin de Excel desde el que podamos ejecutar cosas o ejecutar o llamar directamente a un computador cuántico? Y eso me parece una idea bastante, cuando menos, notable. Y remarcar también que tanto a nivel de empresas como a nivel de país es muy importante no quedarse atrás. Porque lo que también empezamos a ver, quizás los que estamos un poquito más metidos en el día a día de las tecnologías cuánticas, es que aquellos que se queden atrás van a tener muy difícil, por no decir imposible, ponerse al día. Y yo sí que espero que tanto España a nivel de país como las empresas españolas pues obtengan y consoliden una posición de liderazgo en esta revolución para la que tienen muchos vientos a favor, empezando por el del talento, que es, bajo mi punto de vista, uno de los más críticos. No sé, Víctor, si tú compartes lo que estamos diciendo, y estoy segura que querrás aportar cosas, y yo siempre encantada de escucharte porque la verdad es que das unas perspectivas, sobre todo muy sensatas. Bueno, no estoy seguro, pero en fin, te agradezco el comentario. Vamos a ver, sí, no, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho, eso para empezar. Yo lo que añadiría es que, en primer lugar, sí, es una revolución porque, digamos, va a ser una forma de hacer computación diferente, se trata de un hardware diferente, de un software diferente, que va a tener un impacto muy importante en el sector y, por tanto, en la economía. ¿Cuándo llegará este impacto importante? Bueno, pues es discutible cuándo será, pero en un horizonte de la próxima década, seguro, seguro. O sea que hay que estar preparado. Y al ser una nueva ola, hay una gran oportunidad, tanto para los que estamos desarrollando tecnología, porque es una tecnología que está aún naciendo, está en una fase muy inmadura aún, y por otro lado también para los usuarios, porque los que se preparen bien cuando esto realmente tenga un impacto, pues van a poder hacer un salto en su competitividad muy importante, y los que se despisten y no se hayan preparado, pues verán como su competencia para cierto tipo de cálculos les van a ganar el terreno de una forma muy importante. O sea que es un concepto, es un ámbito que hay que trabajar mucho y que el país en su totalidad tiene que ser consciente de ello. Entonces, ¿dónde estamos? En mi opinión, como habéis dicho, en cuanto al talento, tenemos unos centros académicos de investigación en todo el país, en Madrid, en el País Vasco, en Barcelona, en Zaragoza, en Valencia, en fin, en toda la geografía tenemos unos centros de investigación en Galicia que, digamos, están generando conocimiento académico muy importante. Y eso es un punto fundamental y con eso contamos. A continuación, ¿tenemos acceso a las herramientas? Bueno, pues este año habréis quizás leído que ha habido 3 iniciativas muy importantes para poner en marcha los primeros quantum computers en España. Uno es en el País Vasco. En el País Vasco ha habido un reciente anuncio muy importante del gobierno del País Vasco, un acuerdo con IBM para traer a Donosti una instalación muy importante de la segunda instalación en Europa, creo que es, del sistema cuántico de IBM, que es uno de los más avanzados del mundo. O sea que eso va a ser muy importante. En segundo lugar, en Galicia, el CESGA ha adjudicado a la empresa Fujitsu la instalación de otro quantum computer en Galicia. Y de hecho ese quantum computer tiene que ver con una empresa inglesa que es una spin-off de Oxford. Y en tercer lugar, en Barcelona, el Ministerio de Economía ha decidido instalar en el BSC, que es, digamos, el
es el puntal de la red española de supercomputación, otro quantum computer, en este caso de procedencia europea, 100% europea, y que Kilimanjaro está liderando en cuanto a su instalación. Entonces, cada uno de ellos tiene características diferentes, pero eso quiere decir que de aquí 1 o 2 años, cuando estos sistemas estén ya, digamos, se puedan utilizar y sean asequibles a los investigadores o a las empresas, pues habrá una práctica habitual de uso de quantum computers instalados en España. Pero eso no es lo único. Lo importante, de hecho, es saber que para los usuarios ya hoy en día se puede acceder, como hacen los clientes de Multiverse o los de Carlos, cuando en Centroid pues, tienen acceso a sistemas que normalmente están basados en Estados Unidos y son de o bien grandes empresas o bien son de startups importantes norteamericanas. Entonces, para resumir, yo creo que es una nueva ola, cualquier nueva ola es una pequeña revolución. Cuando hay una pequeña revolución, hay oportunidades para nuevas empresas, y así nace Multiverse, así nace Kilimanjaro, así nace Quantum Centroid. Veremos de aquí 10 años este sector donde hoy en día pues, hay una multiplicidad de startups en todo el mundo. ¿Cuáles de ellas, pues, digamos, crecen más que otras o quizás se alían entre ellas y hay adquisiciones? Habrá una cierta masa crítica, tanto en el hardware como en el software, y va a ser muy importante estar ahí establecido. Y España creo que tiene, como en toda revolución, un papel que puede jugar. Tenemos cartas, tenemos buenas cartas, pero hace falta tener masa crítica, y para tener masa crítica hace falta tener financiación. Entonces, como no es sorprendente, nosotros como startup siempre pues estamos buscando clientes para empezar, y yo creo que todos los 3 tenemos clientes importantes, pero mientras, digamos, el volumen de los clientes pues, siga necesitando crecer, pues hace falta también ciertas subvenciones o ciertas fuentes de financiación públicas para poder darse apoyo que se está dando en España, pero también se está dando en todos los demás países europeos, en la India, en Japón, en la China, en Estados Unidos, en Canadá, en Australia. Y esta carrera acaba de empezar y, por tanto, estamos a tiempo para poder aprovechar. Muy bien. ¿Qué sectores creéis que son los que se tienen que preparar para la llegada de esta revolución? ¿Qué sectores donde va a tener una mayor aplicación las tecnologías cuánticas? Esta pregunta es muy interesante porque cuando se empezaban a hacer los mainframes, los primeros ordenadores de IBM en la década pasada, en los años 40, al final era para contabilidad o pago de nóminas y no se imaginaba que iba a ser para tener entregas a domicilio, redes sociales o juegos, ¿no? Entonces aquí podemos contestar cosas que más o menos sabemos ahora como ecosistema cuántico, en qué se está aplicando. Sobre todo se está aplicando en sectores que tienen problemas de optimización complejos, que por el número de variables la computación tradicional o tarda mucho o consume mucho o explota memoria. Entonces ahí pues, sobre todo tenemos finanzas, logística, movilidad, como problemas claros, ¿no? Como calcular el portfolio de inversión, que es un problema combinatoria, la ruta del viajero, la distribución logística, por ejemplo, o planificación de una gran compañía, que son problemas claros de complejidad combinatoria. Y luego tenemos otros sectores que serían la parte más ciencias naturales. Salud, farma, con la capacidad de combinar moléculas o proteínas para generar nuevos medicamentos, nuevos materiales, nuevas fuentes de energía, hasta cómo distribuir de manera más óptima una explotación energética, ¿no? Os pongo unos cuantos ejemplos. Entonces, la respuesta sería que probablemente a todos, ¿no? Y un poco con prioridad o con mayor foco son los que, bueno, que ahora seguro que Esperanza y Víctor me complementan o corrigen, los que estaba comentando. Sí, yo ahí, efectivamente, Carlos, tú has dado en la clave en una serie de cosas que cuando hablamos sobre esto decimos recurrentemente. Efectivamente, desde este lado del evento frontera es muy difícil ver lo que hay al otro lado. Entonces, una cosa que conversando decimos es que pues probablemente lo que decimos las killer applications, ¿no? Por así decir, de la computación cuántica y también de las comunicaciones cuánticas, no las podemos ver desde aquí, pero sí empezamos a vislumbrar algunas. Por ejemplo, dentro del sector financiero, pues el sector financiero fue uno de los primeros sectores donde claramente se identificó esa oportunidad y también algunos piensan que va a ser uno de los sectores donde quizás veamos esa ventaja
cuántica. Problemas, como decía Carlos, pues de optimización de portfolios, de seguimiento de comportamiento de carteras, de prevención del fraude, de simulación de mercados, ¿no? Como de las criptomonedas. Eso fue un trabajo que unos compañeros míos hicieron para Banco de Canadá. Ahí lo podemos ver. Luego también en energía, temas relacionados con Smart Grids. Otros compañeros míos hicieron también trabajos en ese sentido. Hablábamos antes de ciberseguridad, de detección de intrusiones, de utilizar Quantum Machine Learning, Quantum Artificial Intelligence y también en sus versiones Quantum Inspired para eso. Son algunos ejemplos que vemos desde aquí, ¿no? Y otros que probablemente no se nos hayan ocurrido todavía porque no somos capaces de verlo. Y en la parte de comunicaciones, pues yo hablo de comunicaciones ultra seguras. En Madrid se está desplegando ya y trabajando ya en una red cuántica de comunicaciones ultra seguras. Yo pienso eso también es resaltarlo. Y hay también unas experiencias internacionales muy interesantes de British Telecom con Toshiba en la City de Londres, una red comercial que ya tiene su primer cliente, que es Ernst & Young. Y JP Morgan, el banco estadounidense, está también trabajando en esta línea de comunicaciones ultra seguras para tener una red de, decimos, Quantum Key Distribution en Manhattan, donde están sus oficinas, ¿no? Eso tampoco es sorprendente, normal que creen la red donde ellos están. Esos son algunos ejemplos. Pensando en sensórica, pues detección de yacimientos, sistemas de posicionamiento mucho más precisos, aplicaciones para diagnóstico por imagen del cerebro. Todo eso son ejemplos en los que se está trabajando ya. Y ahora yo aquí también diría, en el caso específico de computación, mi opinión es que se debe ir ya a la puesta en producción de soluciones cuánticas. Pienso que efectivamente es muy valioso hacer pruebas de concepto, experimentación y pilotos. Y yo quizás pues por mi pasado al final pues pienso que el objetivo último de una solución debe ser la puesta en producción, que es cuando de verdad es algo tangible. Bueno, no digo que antes no lo sea, pero es cuando ya está integrado en la operativa de una compañía. Víctor, Sí, ¿nos quedamos alguno en el tintero? ¿Perdón? Que si nos quedamos algún sector en el tintero. No, yo creo que, en mi opinión, a ver, hay que tener en cuenta dos ideas. Una es que el impacto puede ser muy transversal, porque, por ejemplo, en cuanto a la computación cuántica, uno de los tipos de cálculos más interesantes son los de optimización matemática. Y la optimización es un tipo de cálculo que es transversal a toda la economía, el sector financiero, el sector logístico, en fin, cualquier empresa al final acaba optimizando algo y por tanto va a tener un impacto en ese sentido muy transversal. Eso por un lado. Por otro, digamos, el interés de la computación cuántica a fecha de hoy en cuanto a resultados atractivos será en este mundo de la optimización que decíamos transversal. En segundo lugar, como decía antes Esperanza, en el mundo de la inteligencia artificial, el machine learning, que ahora digamos, está en auge. Hay un concepto que se conoce como quantum machine learning, que es, digamos, aprovechar la magia cuántica para hacer el machine learning mucho más potente. Y esto es un gran ámbito que, de nuevo, el machine learning es transversal a la economía. Habrá muchísimos sectores de la economía que van a estar impactados por el machine learning. Por tanto, si con cuántica se va a poder hacer mejor o más rápido, pues eso y el impacto está garantizado. Y en tercer lugar, el más significativo es el poder abordar problemas realmente cuánticos. ¿Y qué son problemas realmente cuánticos? Pues son problemas que provienen del estudio de la naturaleza a escala atómica, hasta la escala para la cual se tuvo que inventar la física cuántica. Y eso quiere decir el estudio de materiales, estudio de las moléculas con sus propiedades. Porque para intentarlo hacer como se hace hoy con sistemas convencionales, hay ciertas limitaciones, porque el tipo de problema que hay que resolver se convierte tan grande
exponencialmente grande en cuanto al número de variables, que lo hace impracticable y hay que hacer aproximaciones que son muy buenas, pero que llega un momento en que se derrumban. Por tanto, en el mundo de la cuántica, digamos, estudios de materiales y de la química cuántica, allí va a tener un impacto sustancial, muy, muy importante. Lo que ocurre es que los efectos prácticos para llevarlo a producción va a requerir tener sistemas cuánticos mucho más potentes de los que tenemos ahora. Estos famosos fault tolerant que yo mencionaba al principio, que aún no los tenemos, pero que cuando lleguen pues permitirán en este sector hacer una gran diferencia. O sea que estos son los tres ámbitos: la optimización transversal, machine learning transversal, la química, bueno, en el mundo de la química, pero que es muy importante, sobre todo para los temas de sostenibilidad, que ahora hay preocupación por el tema del 2050, ¿no? del net zero del 2050, pero también quería acabar diciendo, digamos, dar otra visión, otra dimensión a este problema, y es lo siguiente. No se trata de que estos sistemas cuánticos, este nuevo paradigma cuántico, vaya a hacerlo todo mejor, más rápido, con más exactitud, con menos consumo energético para cualquier cálculo. No. Será eso para ciertos tipos de cálculos, para los que yo mencionaba antes o quizás para otros que hoy desconocemos. Pero por otro lado habrá muchos cálculos, como, no sé, correr un sistema de planificación de producción o un editor de textos o un Excel. No hará falta tener un computador cuántico para eso, porque la ventaja es, digamos, para ese tipo de cálculos es muy pequeña o inexistente, y en cambio, claro, digamos, es mucho más complicado o caro hacerte con un computador cuántico. O sea, que va a ser para ciertos tipos de cálculos donde va a hacer una diferencia muy importante. Y lo que hay que saber es que esos ciertos tipos de cálculos realmente van a ser muy transversales en muchos casos para toda la economía, y por tanto la conclusión es que hay que irse preparando. Hay que irse preparando, y el asunto está, como decía Esperanza, todos queremos ir a producción lo antes posible. Lo que ocurre es que en general, sinceramente, a fecha de hoy, los sistemas que los proveedores, digamos, traemos al mercado a fecha de hoy, se quedan cortos en general para el tamaño de problemas que las empresas están utilizando a fecha de hoy. Es decir, que los sistemas cuánticos demuestran una gran fiabilidad y una gran capacidad de cálculo y una gran exactitud, pero son modelos o son problemas pequeños. Son problemas pequeños. Y por tanto, lo que demuestran es que el futuro promete porque esto funciona, pero de momento las ventajas, digamos, no están allí en general. Lo que sí, y ya para cerrar, volviendo un poco al principio, si nos olvidamos un momento de la computación cuántica como tal y vamos a lo que tanto Esperanza como Carlos mencionaban de los quantum inspired, es decir, algoritmos que corren sobre sistemas convencionales, pero que están inspirados en ideas que vienen de la computación cuántica, lo que quiere decir es abordar el problema de una forma diferente. Es lo del lateral thinking, es decir, salir de nuestro esquema mental y abordar los problemas de una forma diferente, inspirados por ideas que vienen de la computación cuántica, pero son programas convencionales, simplemente que, digamos, se atacan de forma diferente. Y allí todos nosotros, y nosotros también, hemos tenido clientes donde les hemos ido a enseñar a usar este futuro computador cuántico, y se hacen pruebas y está muy bien y la gente aprende y se prepara para el futuro, pero resulta que después esas ideas se pueden reaplicar, algunas de ellas se pueden reaplicar en sus sistemas convencionales. Y allí sí que sacan unas ventajas que son, digamos, mensurables, importantes. O sea, importantes quiere decir el 1%, el 2%, el 20%, el 30%, el 40%, según claro, no para todos los algoritmos, pero en algunos casos eso ocurre. O sea que es otra razón para que todo el mundo empiece a tener interés en aprender y conocer y probar estos sistemas cuánticos, porque el futuro será importante, será fundamental, pero que en el corto plazo también pueden dar beneficios debido a esta derivada un poco casual de los quantum inspired. Muy bien. No sé si queréis comentar algo más. Antes de pasar, tengo por aquí ya unas cuantas preguntas. Es que, si os parece bien, empezamos y sobre la marcha vamos. ¿Cómo relaciona la computación cuántica con tecnologías como 5G, ciberseguridad y blockchain? Lo ya Pues aquí, si contestado. quieres, voy yo.
que como estamos metidos entre Quantum y Web3 y convergencia, hay diferentes ángulos. Uno es como ha comentado hace un rato Víctor, el método de cifrado de blockchain, pues también está en riesgo por la computación cuántica y pues también están moviendo a criptografía postcuántica o también comunicación cuántica. Sería como se le pone en riesgo. La otra parte que nos parece a nosotros más interesante es blockchain, de una manera sencilla también se pueden ver como workflows entre entidades, organizaciones. Y esos workflows, tanto financieros, logística o de ciencia, también tienen problemas complejos. Vemos que en nuestro caso que ya hemos hecho conexiones entre smart contract y ordenadores y algoritmos cuánticos, un algoritmo cuántico puede dar soluciones a smart contract que tienen procesos automatizados o no. Entonces esa es una de las cosas que me parece más interesante. También los números aleatorios cuánticos, que no hemos hablado nada de ellos, ayudan también a generar claves y también de manera más segura. Con 5G también es muy interesante desde que puedas tener, que ahí hablamos con un colega, una explotación de offshore de aerogeneradores, pues al final te ayuda a tener comunicación en tiempo real y ahí tienes que hacer proyección. Esos proyecciones, a veces todos esos datos pueden generar un problema muy complejo donde tener la capacidad de latencia baja de 5G que se envía a un ordenador cuántico puede dar resultado de un problema a esa explotación, en este caso con el que podríamos hablar de aerogeneración. Bueno, yo creo que ciberseguridad lo hemos comentado, tanto Esperanza como aplicar para Sinderni a intentar mitigar o proteger vectores de ataque a toda la parte que ha comentado antes Víctor. Pero lo interesante, sobre todo para mí, es que esto no se puede ver como un silo, sino que se tiene que ver como convergencia. Tengo una pregunta para Esperanza. ¿Podrías explicar cómo es posible aplicar la programación cuántica a ordenadores de alto rendimiento de tecnología digital clásica? Sí, esto es un poco la idea que hay detrás de este, digamos, formalismo que llamamos Tensor Networks, que es una idea que viene de la mecánica cuántica y nuevamente pues disminuye con, o sea, hay detrás mucho desarrollo matemático de un grado de complejidad importante, pero al final con estos algoritmos lo que se consigue es disminuir la dimensionalidad y esto pues se ejecuta en instalaciones de alto rendimiento, GPUs. Por ejemplo, en el caso de que se utilice a redes neuronales, pues lo que se dice es que se tensoriza la red neuronal y eso lo que significa es que esa red neuronal aprende más rápido, eso siempre se consigue. Y además, pues, además de aprender más rápido, esto tiene una derivada, digamos, en términos de sostenibilidad, porque como aprende más rápido es menor el consumo energético del centro de computación donde se está ejecutando esto. Y adicionalmente a eso, pues también este tipo de redes neuronales tensorizadas dan también resultados más exactos para problemas de Quantum Machine Learning y Quantum Artificial Intelligence. Esto, y aquí hay una sutilidad, es diferente de lo que hablamos de simuladores o emuladores cuánticos. Estos simuladores o emuladores son en centros de supercomputación, de computación de alto rendimiento, lo que hacen es que simulan o emulan el comportamiento de un cierto número de qubits. El límite, aquí Carlos y Víctor voy a necesitar vuestra ayuda, creo que con los mejores supercomputadores que tenemos ahora, creo que se llega más o menos como 30 qubits o por ahí. Creo que ese es el límite y a partir de ahí la complejidad crece exponencialmente y nuestros supercomputadores no pueden simular aquello. Para tener un poquito un orden de magnitud, las máquinas de IBM pues, ya presentaron su máquina que están por encima de 400 qubits y este año, si yo recuerdo bien el roadmap de los amigos de IBM, pues liberarán una máquina de unos 1000 qubits. Entonces, estas, digamos, es también, como decía Carlos, de alguna forma hay puntos de convergencia de las distintas tecnologías, esto dentro del ámbito de la computación, y también a veces las líneas son un poco difusas, siendo paradigmas de computación distintos, máquinas claramente distintas y algoritmos claramente distintos, y luego pues a veces hay algunas líneas difusas. Espero haber contestado lo más correctamente posible sin ser una persona de un perfil puramente técnico
y arrojando algo de luz a la pregunta. No sé, Carlos y Víctor, si vosotros a lo mejor queréis matizar algo de lo que he dicho o añadir vosotros alguna idea sobre esto. Sí, Por mi parte creo que está muy bien explicado. Sí, no, totalmente. Yo simplemente quería hacer un pequeño comentario, y es que para quizás, no sé si confundir o para clarificar, pero la realidad es que cuando hablamos de qubits, tenemos que distinguir entre los qubits reales, digamos, los qubits, vamos a ver, los qubits teóricos, es decir, que funcionan tal como la teoría los tiene previstos, y los qubits físicos, que son los que realmente podemos fabricar. Y entonces, para no hacerlo muy largo, simplemente comentar que a fecha de hoy, y debido a los problemas en la construcción de estos qubits físicos, que son los que tenemos realmente, pues se habla de una relación de 1000 a 1, es decir, hacen falta 1000 qubits físicos para tener un qubit lógico, ¿eh? Y los computadores cuánticos realmente potentes que van a hacer cálculos inimaginables hoy en día, hace falta más o menos unos 1000 qubits lógicos. Por tanto, 1000 lógicos al ritmo de 1000, hacen falta 1 millón de qubits físicos del tipo que tenemos hoy, que somos capaces de desarrollar en la industria. Y por eso ese calendario de que hacen falta aún varios años para poder realmente llegar a ese 1 millón de qubits, que permitirá hacer cálculos como si tuviéramos 1000 qubits lógicos puros, de los que hacen la magia de la cuántica. Por tanto, cuando IBM tiene 400 o tendrá 1000, que es fenomenal, y es increíble porque realmente es, en fin, es un avance tecnológico tremendo, pero la realidad es que estamos lejos aún de ese 1 millón de los qubits. Entonces, cómo pasar de ese 1000 al 1 millón es una gran pregunta que hay que ver cómo se puede resolver. Como sabréis, también habréis leído, hay diferentes tipos de qubits. Nosotros, por ejemplo, en Kilimanjaro usamos un cierto tipo de qubits que se llaman flux qubits, que son superconductores, que son similares pero diferentes a los de IBM y Google, que hacen también qubits superconductores. Después hay otras empresas que hacen qubits fotónicos, donde lo que hacen es manipular fotones. Y otros que hacen iones atrapados, que son iones físicos que están colgando en el vacío, que se pueden manipular, pero que en su pureza funcionan como sistemas cuánticos, ¿no? O sea que hay media docena de diferentes tipos de qubits, de físicos, diferentes tipos de qubits físicos que se están construyendo para ver quién va más allá y quién va a ganar esta carrera, y la respuesta es que nadie lo sabe, hay muchas opiniones. Las grandes empresas suelen apostar por varios qubits diferentes. Ellos en sus centros de investigación invierten en 1 o 2 tipos de tecnologías, pero suelen invertir en centros académicos que hacen investigaciones con otros tipos de qubits para un poco cubrirse en todas esas circunstancias, ¿no? Y las startups como nosotros nos centramos en el que mejor conocemos, y en nuestro caso particular nos centramos en los superconductores, porque a fecha de hoy, y aunque esto es debatible, pero a fecha de hoy, no únicamente nosotros, sino que digamos, la mayoría de los expertos suelen decir que son los que más prometen para poder llegar a ese famoso 1 millón, ¿no? Nosotros, también para acabar de explicar qué hacemos en Kilimanjaro, nuestra idea es que queremos sacar al mercado unos sistemas cuánticos que no dependen de este problema de errores, y que van a ser útiles para ciertos problemas de cálculo, únicamente para ciertos cálculos. Hablamos de Quantum ASICs, Quantum Application Specific ICs, ¿no? Quantum ASICs. Entonces, la idea es salir al mercado antes con algo realmente cuántico, con beneficios cuánticos en el corto plazo, y después hacer la transición a un gran número de qubits con fault tolerance. O sea que nuestra ventaja en el corto plazo está clara, y el problema después será poder llegar, digamos, con los demás a ese futuro tolerante a fallos. Pero bueno, en definitiva, que hay qubits físicos, hay qubits lógicos, y hay diferentes tipos de qubits, y hay una carrera abierta que es apasionante, y que nadie sabe realmente quién va a ganar al final. Quizás ganan varios, quizás salen varias arquitecturas que son diferentes y que sirven para ciertos problemas, cada uno de ellos para ciertas cosas diferentes, ¿no? Muy bien. Carlos, una pregunta para ti, y que además sé que te va a gustar, porque te preocupa mucho el grado de conocimiento y de aplicación que tienen las tecnologías cuánticas en la gran empresa española. Pues por aquí nos preguntan si las empresas españolas, las grandes empresas españolas,
no solo las que cotizan en el IBEX 35, están haciendo un uso real de las tecnologías cuánticas. Bueno, uso real, justo, yo creo que Víctor acaba de explicar muy bien en qué están las tecnologías cuánticas, que todavía no generan esa ventaja cuántica, ¿no? Mejor que el mejor superordenador del mundo, pero a mí me gusta mucho hablar de que también Multiverse tiene buenos ejemplos con Quantum Inspired y Quantum Híbrido, que es ventaja de negocio cuántica, Business Quantum Advantage. Y pongo un ejemplo, una compañía puede implementar para un proceso complejo High Performance Computing un modelo complicado de Machine Learning. Eso normalmente lleva perfiles bastante también tops o elaborados y tiempo de preparación. Y puedes también enviar un algoritmo de optimización inspirado, ese mismo problema, y te lo puedes resolver, no mejor que mejor solución no cuántica, pero en menos tiempo de preparación, ¿no? Entonces, para seguir la pregunta, lo que hay es, y Cuco que ha explicado también Esperanza, ha mencionado, es un gran ejemplo de compañías del IBEX, con no IBEX, con startups, institutos de investigación, investigando. Y luego Ameti, que es un gran ejemplo de compañías, como siempre explica Alfonso, el líder del equipo o el grupo, de demanda y de oferta, tanto del IBEX como no IBEX. Y luego hay polos que también han descrito antes, tanto en el País Vasco, donde estamos nosotros, Cataluña, Madrid, Granada, no quiero dejar a nadie, Galicia, de compañías que no están en el IBEX, que ya están haciendo experimentos y pruebas para casos de uso bastante interesantes. La respuesta rápida es sí. Muy bien. Pues es que tenemos cada vez más preguntas, no nos va a dar tiempo, es imposible. Estamos llegando ya a la hora para finalizar. Me gustaría que cada uno dijera qué visión tiene, hacia dónde vamos en España y hacia dónde va la computación cuántica, como síntesis, ¿vale? Y cerramos con esto, porque no nos da tiempo, hay más de 20 y tantas preguntas esperando, entonces quizás posteriormente os las hagamos y luego lancemos un artículo en la web y así podáis hacer esas preguntas. Me gustaría una síntesis de cada uno de vosotros, 1 minuto cada uno si es posible, y así terminamos en tiempo, si os parece. Esperanza, por ejemplo, tú empieza. Sí, pues mi síntesis de 1 minuto es que la revolución cuántica ya está aquí y está pasando. Entonces, dejando quizás un poquito al margen todo el detalle que hemos estado comentando de algoritmia, de hardware, mi resumen es que está pasando y está pasando ahora. Entonces es clave coger este tren y es clave prepararse. Porque aquellos que ya lo están haciendo, pues ya están en una posición de ventaja y consolidarán su ventaja. Y los que se queden atrás se van a encontrar en una situación como mínimo difícil. Y esa es mi opinión y eso es además lo que hemos visto en otras revoluciones, pues desde la revolución industrial a la que estamos viviendo ahora de la inteligencia artificial generativa. Víctor. No te escuchamos, Víctor. No Estás te... muteado. Perdón. No, iba a decir que yo veo 2 cosas fundamentales. Una es que tenemos la oportunidad, por la cercanía con los centros académicos expertos en estos temas y con las startups como las que estamos aquí hoy y otras que hay en España, y también, por cierto, empresas de consultoría internacionales y grandes multinacionales que también tienen personal que conoce un poco la cuántica. Yo creo que hay una oportunidad de las empresas usuarias, que son todas, que usan informática, de descubrir realmente de qué se trata esta nueva revolución y de prepararse. Porque va a venir poco a poco, va a ser un poco invisible, no nos vamos a dar cuenta, pero realmente en los centros de cálculo, los grandes centros de cálculo, con el tiempo se irán incorporando estos sistemas cuánticos y van a dar ventajas muy importantes. Y la economía, las empresas tienen que ser conscientes de ello. Y en España tenemos expertos que pueden ayudar a las empresas a que esto, a prepararse bien. Eso por un lado. Por otro, en cuanto a los proveedores, y aquí me refiero a las startups españolas que estamos trabajando en este dominio, yo creo que digamos, la oportunidad es clara, pero a la vez también es claro que necesitamos una masa crítica. Y eso pasa por, digamos, el crecimiento orgánico de las empresas. Por ejemplo, Multiverse pues, tiene ya un tamaño muy considerable. En la industria del software pues, es de las pocas empresas a nivel internacional con esa dimensión.
Y lo que va a hacer falta es, digamos, crecimiento orgánico, pero también plantearse alianzas nacionales, pero sobre todo probablemente internacionales. Y para empezar a nivel europeo. Entonces, una idea que está flotando en el ambiente es el hecho de hacer un Quantum Airbus. Es decir, igual que Airbus para el sector aeroespacial o sector aeronáutico, pues ha sido un paso, digamos, en su momento hubo mucho debate acerca del interés en poderlo hacer, etcétera, etcétera, muchas ayudas públicas, pero la realidad es que Airbus a fecha de hoy en su industria es una empresa muy, muy importante y muy competitiva. Bueno, pues yo creo que hay una oportunidad parecida para hacer algo semejante en el mundo de la cuántica. Y estas conversaciones ahora están naciendo y diferentes, digamos, empresas, pues empezamos digamos, a abordar este tema, y yo creo que va a ser muy importante planteárselo en un plazo medio de un par de años, ver cómo podemos llegar a poder competir por recursos y por tamaño y por know-how, evidentemente, con empresas norteamericanas y empresas asiáticas, en particular de la China, para no hablar de Japón o de otros países, ¿no? Así que para mí es eso, digamos, por un lado, la oportunidad para todas las empresas de prepararse, porque tenemos know-how aquí local en España, y en segundo lugar, las startups tenemos que ver cómo podemos hacer este crecimiento a la masa crítica. Muy bien. Carlos. Estamos muy pasados de tiempo y creo que Esperanza y Víctor han comentado todo. Mi único mensaje es: hay que unirse a la revolución cuántica. Muchísimas gracias a todos por asistir a este evento. Os recuerdo que la semana que viene tenemos un nuevo webinar con dos personas que nos van a hablar, con Araceli y con Carmen de Orange, que nos van a hablar del acceso al mundo, al acceso al talento de cuántico. No os lo perdáis. Muchísimas gracias a todos. Gracias a los tres. Un abrazo. Muchas gracias.